Hola, buenas noches. Bienvenidos a la tercera sesión académica del Colegio de Neonatólogos del Estado de Guerrero. El día de hoy es un placer para mí poder presentar a nuestra ponente. Ella es la doctora Alejandra Sánchez Cruz. Ella es pediatra neonatóloga. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su especialidad de pediatría en el Hospital General de México. Realizó su subespecialidad en neonatología en la Unidad Médica de Alta Especialidad, el Hospital de Gineco-Obstetricia número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta con una maestría en ciencias médicas y es profesor adjunto del curso de neonatología del Hospital de la Gineco-Obstetricia número 4. Y pues bien, el tema del día de hoy es síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. Pues adelante, doctora Alejandra, y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a todos. Voy a compartir mi pantalla. Si hay alguna cuestión que no se vea o se pause, por favor, me pueden comentar. Nada más para saber si ven bien, ¿se escucha bien? Sí, Ok. todo muy bien. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Como comentaba la doctora Velasco, vamos a hablar del síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido pretérmino, que pues es un tema muy importante, es un tema que vemos los pediatras y los neonatólogos al día a día, ¿no? Entonces, pues también es muy importante saber que cómo van cambiando el tratamiento, que el SDR sigue siendo un parteaguas tanto en diagnóstico como en tratamiento para los médicos que estamos en contacto con ello. Entonces aquí la plática la quiero encaminar precisamente a la actualización que se realizó el año pasado en las guías de práctica clínica del CENETEC. Y bueno, a manera de introducción, recordar por qué es tan importante esta enfermedad, porque es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria en los recién nacidos prematuros, pero también debemos de saber que no solo se presentan los prematuros y es debida a una deficiencia del surfactante o una inactivación del mismo. Quiero minimizar aquí esto tantito. Ahí está. Ok, bueno, entonces hay que recordar que nuestro paciente va a tener dificultad para generar una apertura de la vía aérea superior. Como sabemos, ellos tienen más estrecha la vía aérea superior, entonces necesitan más fuerza para poder ingresar el aire para que llegue a generar el intercambio gaseoso. Entonces es difícil para ellos establecer una capacidad residual funcional adecuada, es decir, mantener un PEP y que evite, por lo tanto, que el alveolo se colapse. La deficiencia de este surfactante va a producir que nuestro bebé tenga volúmenes pulmonares disminuidos y que nuestra ventilación no sea uniforme, es decir, que algunos alvéolos estén bien ventilados, otros estén sobredistendidos y algunos estén atelectasiados. Esto también va junto con edema pulmonar, pues nos va a causar una ventilación no homogénea. Y para recordar cómo es la respiración de nuestro paciente prematuro, debemos de tener muy en cuenta que no es un solo factor, sino todos estos factores van a hacer que se presente esta enfermedad en estos pacientes. Como les digo, es más frecuente en prematuros, pero no exclusiva tampoco. Entonces, recordemos que el paciente prematuro va a tener una pérdida de calor mayor porque también tiene un área de mayor superficie, por lo tanto, igual tiene un aumento en la demanda metabólica. Recordemos también que igual que los prematuros, su respiración es superficial y es agitada. Tiene un frenado expiratorio de la glotis mayor, tratando de mantener esta capacidad residual funcional, y la vía aérea, como les comentaba, pues es estrecha. Entonces, obviamente se necesita generar más esfuerzo para que logre tener un intercambio gaseoso adecuado. Va a haber, aparte, el diafragma está con una menor curvatura en el radio, entonces se necesita tener mayor presión para generar la misma tensión, y no nos va a ayudar para nada que la caja torácica es distensible, que ese sistema nervioso central del paciente está obviamente más inmaduro, entonces los periodos de sueño REM son prolongados, hay inhibición del tono de los músculos intercostales, las costillas también son más blandas, son cartilaginosas, las fibras de las costillas pues obviamente tampoco no tienen esa capacidad para tolerar esa distensión y esa presión, y va a haber un aumento en la presión interabdominal. Todo esto de la mano nos va a llevar a que haya una deficiencia o una inactivación del surfactante, y pues a qué nos va a llevar a que haya zonas de alvéolos colapsados.
Entonces, como les comentaba, el año pasado, a finales del año 2021, se pudo publicar ya en el portal de SNTEC las últimas guías de diagnóstico y tratamiento del SDR en el recién nacido prematuro, y voy a tratar de enfocar un poco la plática hacia ello. Obviamente, si hablara en total de las guías es muchísimo tiempo, pero voy a tratar de enfocarme un poquito en algunos puntos pues relevantes, y ya posteriormente, igual si quieren, podemos en alguna otra plática ahondar en alguno de ellos. Entonces, como sabemos, esta sigue siendo una de las principales causas de mortalidad y morbilidad durante el primer mes de vida, y sí es importante incluso para países de primer mundo, imagínense para nosotros. En el 90% de los pacientes que son menores de 28 semanas se puede presentar, pero como les comentaba, no están exentos los pacientes de término, ya visto hasta que en un 5% lo pueden presentar. Y en el año 2016 se reportó que los problemas respiratorios y la asfixia ocasionaron casi el 50% de las muertes antes del primer mes de vida. En ese año se diagnosticaron casi 5,000 casos de SDR. Entonces es por eso que es muy importante que nosotros estemos actualizados y que sepamos cuáles son aunque no tengamos tal vez en nuestra unidad todo lo necesario, sí debemos, muy importante, saber qué es lo que tenemos que hacer en caso de sí tener todo lo que se requiera, hacerlo bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que incrementan la incidencia de esta enfermedad en este tipo de pacientes y qué acciones pueden prevenirla? Bueno, entonces tendríamos que identificar los factores de riesgo y las acciones que previenen la presencia del SDR. ¿Cuáles son? Pues en el primero de los casos, recordemos prematuras. Entre más prematuras mi paciente, más riesgo tiene de presentarlo. Si es por abajo de 28 semanas, hasta un 90% lo pueden presentar. Asfixia perinatal también es un factor de riesgo, como comentamos, obviamente en menor edad gestacional. Masculinos también se ha visto que es un factor de riesgo para presentarlo mayormente. Segundo gemelo, hijos de madres diabéticas, porque también la cantidad y la calidad de surfactante no es adecuada. Raza blanca, nacimiento por cesárea, sin un trabajo de parto previo. Infección materna, ya creminitis también está muy asociada a que haya un consumo mayor de surfactante y una producción inadecuada. El que no se haya administrado esteroides prenatales, como pues ya debería de ser en la mayoría de los casos, pero también obviamente sabemos que en nuestro país hay pues zonas igual donde las mujeres tal vez no pueden tener ese acceso precisamente a un control prenatal adecuado, y en muchas ocasiones, incluso en el lugar donde yo trabajo también, de repente llegan mujeres ya casi en trabajo de parto ya inminente, ¿no? Y que no se pudo tener un esquema de maduración completo. Entonces, pues eso también ya es a tomarlo en cuenta al momento del nacimiento del paciente. Entonces, hay que investigar ya cuando estemos en el área tocoquirúrgica si se administraron de forma adecuada estos esteroides a la madre ante la inminencia del parto prematuro. Y el médico que va a recibir a ese paciente debe buscar en el expediente, desde que llega al hospital y después del nacimiento, en todo el reporte que exista para ese paciente, si tiene factores de riesgo. ¿Por qué? Porque precisamente a lo mejor si en el momento el recién nacido no presenta la enfermedad, recordemos que puede ser que en el desarrollo de la misma enfermedad, en las primeras 6 horas o 24 horas de vida, los pueda presentar. Por eso debemos de tenerlo muy presente. ¿Cuáles son los signos que nos van a hacer sospechar que nuestro paciente tiene SDR? Pues precisamente, como comentábamos, los factores de riesgo, ¿no? Les digo por qué. Porque si nuestro paciente tiene factores de riesgo, entonces es un paciente que debe de tener vigilancia continua del patrón respiratorio. Entonces, tanto en sala de partos y como al lugar a donde se envíe, ¿no? Ya sea algún conero patológico, alguna terapia intermedia, terapia intensiva. Y como os comentábamos, muy importante, entre menor edad gestacional tenga, tiene mayor riesgo de presentar la enfermedad. Entonces, por eso es que se recomienda la vigilancia continua de la saturación con un oxímetro de pulso desde que se inicia la estabilización de ese paciente en nuestra sala de partos, que eso sería lo ideal. Entonces, si el paciente empieza a presentar dificultad respiratoria desde los primeros minutos de vida, o que incluso les digo, hay pacientes probablemente que no la presenten y que empiecen a presentarla posterior a ello en las primeras horas de vida o hasta 24 o 48 horas, entonces es muy importante. Los signos que pueden presentar, pues ya todos lo sabemos: taquipnea, quejido expiratorio, incremento del trabajo respiratorio que se va a caracterizar pues por el aleteo nasal, retracción tifoidea, tiros intercostales, aleteo nasal, cianosis, y pues obviamente incluso hay pacientes que son tan prematuros
que ni siquiera pueden llegar a tener un esfuerzo respiratorio y el paciente está en apnea desde que nace, ¿no? ¿Qué auxiliares diagnósticos son con los que nosotros podemos contar para confirmar o para realizar el diagnóstico y tener la vigilancia de estos pacientes? Esto también ya pues, ha ido cambiando en el paso de los años. De hecho, estaba pues, haciendo precisamente las revisiones de todo lo que se tiene en el país para hacer el diagnóstico. Todavía en las guías previas decían que se necesitaba esperar una radiografía de tórax para administrar la primera dosis de surfactante, pero ya actualmente todas las guías y ya estas últimas guías también del año 2021 ya comentan que no es necesario tener una radiografía de tórax para administrar la primera dosis de surfactante en quien se sospecha SDR, ya que los criterios para la administración temprana, aquí les estoy hablando de la administración temprana o profiláctica de surfactante, son clínicos, y ya es otra cosa para cuando hablamos nosotros de una redosificación. Entonces, si nosotros estamos ante un paciente que tiene ya dificultad respiratoria, que esta dificultad respiratoria progresa, que tiene una necesidad creciente de oxígeno, es decir, que vamos incrementando la FiO2 y que tiene presencia de factores de riesgo, entonces hay que considerar el médico que está tratando a ese paciente aplicar el surfactante. Ya va a quedar a criterio de cada médico solicitar radiografía de tórax si tenemos alguno de los siguientes casos. Cuando la aplicación de surfactante es selectiva y ese recién nacido se encuentra en la UCI, cuando hay una necesidad ya así de una segunda o hasta una tercera dosis de surfactante, ahí sí tendríamos que solicitar una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque hay que descartar que tenga alguna otra patología que pueda hacer que se haya deteriorado de manera ventilatoria al paciente. Es decir, descartar un hemotórax, es decir, descartar también un tamponade cardíaco, un derrame pleural. Entonces es muy importante ahí sí saber es debido a SDR y no otra causa. Entonces, sobre todo, pues como comentamos, para realizar un diagnóstico diferencial. Y aquí me gusta comentarles también ya del ultrasonido pulmonar, que es también algo que afortunadamente ya cada vez se está expandiendo más en nuestro país. Ya esto es una herramienta muy utilizada desde hace muchos años ya en otros países, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y afortunadamente creo que también ya en el país poco a poco lo vamos haciendo más neonatólogos, incluso en el ya lo hacen médicos en urgencias para tratar otro tipo de patologías. Entonces, aquí enfocándonos al SDR, rápidamente les voy a recordar cómo es el puntaje que utilizamos nosotros para una primera dosis de surfactante y una redosificación. Entonces, usamos una escala que es de la doctora Brad, es una doctora que ha hecho también ya varios estudios precisamente utilizando una escala de ultrasonido pulmonar para ver la aireación en el pulmón. Esto que les voy a mostrar está en el libro de ultrasonido pulmonar, que se publicó también el año pasado. Entonces aquí lo que vemos nosotros igual es que cuando hay un pulmón aireado, tenemos un puntaje de 0, lo que observamos es una línea pleural normal, un deslizamiento pleural normal, si lo viéramos nosotros en un video, y tenemos líneas A, que son estas líneas que vemos aquí. Cuando ya hay un puntaje de 1, ya hay un edema alveolar leve, ya hay aquí un síndrome intersticial, estos triangulitos, lo que está identificando aquí son las líneas B. Esto ya nos habla de que hay un edema alveolar y ya estamos ahí, ya no vemos las líneas A. Cuando tenemos un puntaje de 2, ya es un edema alveolar más severo, ya son tantas líneas B que coalescen y entonces tenemos un pulmón ya blanco. Y cuando tenemos un puntaje de 3, ya estamos hablando de que es un pulmón, aparte de que está blanco y que es un edema alveolar muy severo, y hay zonas atelectas. Incluso en algunas ocasiones puede verse un poco de derrame pleural también. Entonces, como les comentaba, también ya hay varios estudios incluso para predecir la necesidad de surfactante tanto la primera como la segunda dosis. Por ejemplo, aquí la doctora de Martino, ella igual realizó un estudio con su equipo para ver, de acuerdo a las guías europeas para manejo de SR en el año 2017 y ultrasonido pulmonar, qué tanto podía predecir el ultrasonido la necesidad de primera y segunda dosis de surfactante. Y vieron que con un puntaje mayor de 8 predecía la necesidad de surfactante en primera dosis y con un puntaje mayor de 10 la necesidad de retratamiento. Ya incluso ahorita hay más artículos donde estamos hablando de un puntaje hasta de 18, ya explorando las áreas posteriores del pulmón. Lo que les mostré yo es lo que se estudió primero,
donde teníamos a explorar las áreas anteriores y las áreas laterales del pulmón, pero ya en los últimos artículos incluso también ya se están explorando las áreas posteriores y otros índices de oxigenación. Aquí nada más les voy a mostrar un caso del hospital en donde yo trabajo. Es un nacido de 33 semanas de gestación con 1,2 kilos de peso, segundo gemelo. El paciente estaba con CPAP nasal, tenía una FiO2 por arriba del 30% y una presión de la vía aérea de 6 centímetros de agua. Incluso aquí el paciente se le hizo primero el ultrasonido pulmonar a una radiografía de tórax y se lo hicimos a la hora y 30 minutos de vida. Entonces aquí que creo que también es un área de oportunidad para todos es trasladar a ese paciente lo más rápido posible al área donde se tenga que atender, ¿no? Del área tocoquirúrgica o tengamos que atenderlo. Entonces aquí, este es el pulmón derecho. Como les comentaba, aquí yo les muestro las 3 áreas del pulmón derecho y estas son las 3 áreas del pulmón izquierdo. Entonces vemos cómo la línea pleural está engrosada, cómo tenemos prácticamente pulmón blanco en las 3 áreas. Tenemos broncograma y tenemos unas pequeñas consolidaciones también subpleurales. Obviamente esto lo vamos a ver o lo van a ver ustedes conforme estén practicando también el ultrasonido pulmonar. Y aquí, si realizamos el score, ya tenía un score de 11, entonces, como teníamos con CPAP nasal, pues lo que hicimos fue realizar administración de surfactante por técnica de Ensure. Aquí les muestro la radiografía antes de colocar el surfactante a nuestro paciente y la radiografía post-surfactante. Les quiero comentar es que el ultrasonido pulmonar no hay un cambio inmediato al aplicar el surfactante como lo hace una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax pues vemos nosotros precisamente la aireación y en el ultrasonido pulmonar recordemos que lo que vemos es interfaz aire-líquido. Entonces si hay un edema alveolar, pues obviamente por eso se ve blanco el pulmón y si yo estoy administrando un surfactante que es pues un medicamento líquido, entonces no va a haber un cambio inmediato, ya el cambio se va a ir viendo conforme pasen las horas. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las intervenciones que se realizan durante la estabilización de mi paciente en la sala de partos que nos van a reducir la presencia de SDR? Entonces, obviamente hay un apartado para cada uno de estos en las guías, ojalá que lo puedan revisar. Hablamos de tanto la estabilización en la sala de partos, la temperatura ideal, si se realiza o no pinzamiento del cordón umbilical. Sabemos que ya hay también mucha evidencia y ya muchos estudios donde se demuestra que sí se recomienda un pinzamiento tardío del cordón umbilical, incluso en pacientes prematuros, ¿no? Y que de hecho son los que se pueden ver incluso con un mejor pronóstico, pero también hay estudios que están corriendo para ver si ese pinzamiento del cordón umbilical, cuál es el momento ideal, si el paciente tiene que estar también ya con un esfuerzo respiratorio antes de hacer el pinzamiento, ¿no? En qué momento, pero lo que ya sabemos hasta ahorita es que sí se recomienda, obviamente siempre y cuando el paciente esté estable. El oxígeno suplementario y la saturación de oxígeno, entonces aquí les pongo una tablita que también viene en las guías, donde de acuerdo a las semanas de gestación es la FiO2 inicial con la que deberíamos nosotros iniciar el tratamiento en la sala de partos. La frecuencia cardíaca también muy importante siempre monitorizarla. Yo sé que también tenemos ahí un gran problema porque pues yo creo que la mayoría estamos así en el país, donde no tenemos un oxímetro, no tenemos monitor de parto de ella, pero sería lo ideal. La estimulación táctil también que sabemos que es muy importante, el CPAP nasal o ventilación mecánica no invasiva desde la sala de partos, ¿no? Que esto también es lo que tratamos de apostar porque eso se puede realizar desde la sala de partos, siempre y cuando el paciente obviamente también esté en las condiciones para ello. Entonces es algo pues muy importante y creo que es una pregunta que va a seguir todavía dando muchas respuestas. ¿Cuáles son los para administrar surfactante en estos pacientes? Entonces, vamos a recordar brevemente cuáles son las funciones de este surfactante. Como todos sabemos, pues nos va a disminuir la tensión superficial, pero tiene muchas otras más funciones. Entonces, nos va a favorecer la salida de líquido pulmonar y va a disminuir el edema del pulmón. Como les comentaba en el SDR, precisamente lo que se presenta, pues es edema, ¿no? Entonces, va a ayudarnos a mantener una reserva gaseosa al final de la expiración, es decir, mantener el PEP para que se mantenga ese pulmón
para que no se colapse el alveolo. Nos va a permitir una adecuada expansión alveolar de todos los alveolos y nos va a conservar también el tamaño alveolar uniforme, porque si un área está atelectaseada, los otros alveolos van a tratar de ejercer más presión, entonces se pueden sobredistender para tratar de mantener el otro alveolo abierto, y entonces esa, como les explicaba al principio, nuestra ventilación de un paciente con SDR no es uniforme. Entonces a eso nos tiene que ayudar el surfactante. Nos va a disminuir también ese trabajo respiratorio, nos va a disminuir el consumo de oxígeno. Por eso es que también incluso, como les comentaba, estos últimos artículos, aparte de utilizar ya incluso la fracción inspirada de oxígeno y el ultrasonido pulmonar, están apostando también por utilizar otros índices de oxigenación que tal vez no ocupan. El recubrimiento de la membrana celular del epitelio alveolar, esa la tiene también, es una función muy importante del surfactante. Cambios cíclicos en la tensión superficial, lavado alveolar. Y recordemos también que pues, tiene opsonización bacteriana, activación de macrófagos alveolares y recubrimiento de partículas de polvo inorgánico. Entonces, tiene muchas otras cuestiones que realiza el surfactante, no solo disminuir la tensión superficial. ¿Y cuál es la composición? Pues sabemos que en su mayoría son lípidos. También proteínas, que es muy importante, tenemos un 8% de la composición de surfactantes son proteínas. Su nombre, pues es y a su descubrimiento ABCD, y sabemos que cada una de ellas tiene su función. Entonces, aquí también hay otros lípidos, unos lípidos que se llaman plasmalógenos, que no nos ayudan a disminuir la tensión superficial, pero tienen otra función de estabilizar también ese surfactante y una función también antioxidante. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para que yo aplique surfactante en recién nacidos pretérmino con SDR? Si mi paciente tiene una o más de las siguientes condiciones, entonces debo de hacerlo. Si al paciente yo lo logré tener en un CPAP nasal, y si ya voy incrementando la FIOS por arriba del 30% y tengo presión de la vía aérea por arriba de 6 centímetros de agua de mi CPAP, es un criterio. Si también hay necesidad de intubación endotraqueal para lograr la estabilización de mi paciente, es otro criterio. Si incrementan los signos de dificultad respiratoria, si hay necesidad de intubación poco después del nacimiento, porque como les comentaba, hay algunos pacientes que a lo mejor nacen con un buen esfuerzo respiratorio y se cae ese esfuerzo respiratorio, empiezan en apnea y no podemos lograr, de acuerdo a lo que ustedes realizan en la sala de partos, que no salga de apnea ese paciente, se tiene que intubar, pues también es un criterio. Factores de riesgo para SDR, por eso es que nosotros ahondamos tanto en los factores, ¿no? Para que tengamos en cuenta desde antes si ese paciente tiene factores de riesgo, entonces todo lo que podemos llegar a requerir. Aumento rápido de los requerimientos de FIO2, y el requerimiento de FIO2 debe interpretarse siempre en combinación con la evaluación clínica del trabajo respiratorio, porque a veces, y se ha pasado que tienen el FIO2 al 28%, no está al 28%, pero el paciente tiene una dificultad respiratoria importante, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, no olvidemos siempre, tenemos estudios de gabinete, pero la clínica, pues es la clínica. Y por eso creo que también es muy difícil entender, a veces tal vez para incluso otros médicos pediatras, que tal vez no ven tanto prematuro como un neonatólogo, o médicos en general, cómo es que esta enfermedad para los neonatólogos sigue siendo como un parteaguas, ¿no? Tanto en diagnóstico como en tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los criterios para administrar surfactante en los pacientes? También se debe administrar tan pronto como sea posible en el curso de la enfermedad, para evitar o disminuir el tiempo de ventilación mecánica si es que mi paciente requirió ventilación mecánica. Entonces, si no lo tienen, por desgracia, en el momento que lo requiere el paciente, entonces en el momento que lo tengan, hay que administrarse para que logremos que disminuyamos el periodo de ventilación mecánica. Y obviamente el CPAP, lo ideal pues es que se debería de utilizar de forma adecuada para que se favorezca la decisión de administrar surfactante en estos pacientes con riesgo o diagnóstico que no respondan al uso temprano del CPAP nasal, porque ya sabemos que pues el criterio, lo ideal sería obviamente en mi paciente que tiene un buen esfuerzo para respirar y que tiene factores de riesgo, colocarle el CPAP, y a estos pacientes que falle el CPAP, entonces tendríamos que administrarle surfactante. ¿Y cuáles son los criterios de falla CPAP? Que el paciente ya tenga presión por arriba de 6 centímetros de agua y que la FIOS esté por arriba del 30%. Estos estudios también, recordemos que es lo que tenemos hasta ahorita, por eso es que ahorita se está generando más evidencia de esto,
porque también ya se está empezando a cuestionar esto. Entonces, ahorita lo que tenemos es eso, y son los criterios con los que se llama ahorita falla de CPAP. Probablemente en unos años ya tengamos algunos otros criterios, algunos otros índices de oxigenación que podemos meter a esto, ¿no? Entonces, es eso más nuestra clínica. Y pues sí, sí, entonces, ¿cuáles son los criterios para administrar este tratamiento? ¿Y qué es lo que vamos a administrar? Pues el surfactante con el que ustedes cuenten en su unidad de primera elección debería de ser Practan alfa, que es a 200 miligramos por kilo dosis. Aquí, ojo también, solo Practan alfa está autorizado para administrarse a 200 miligramos por kilo dosis. Ya hay muchos ensayos clínicos que comparan precisamente Practan alfa con a 200 miligramos por kilo contra Practan alfa a 100 miligramos por kilo o Practan alfa a 200 miligramos por kilo con Beractan a 100 miligramos por kilo. Entonces, Beractan no está autorizado para administrarse a 200 miligramos por kilo, porque también ya ha pasado que tal vez dicen, ah, sí, recuerdo que era 200 miligramos por kilo, pero tienen Survanta o tienen Beractan. Entonces, no, tiene que ser 200 miligramos por kilodosis, primera opción de Practan alfa. Bueno, si no tenemos eso, entonces nuestra segunda opción sería 100 miligramos por kilodosis de Practan alfa o Beractan a 100 miligramos por kilodosis. ¿Y cuáles son las características de los surfactantes que están disponibles en nuestro país para el tratamiento de esta enfermedad? Como les comentaba, tenemos Curosurf y tenemos Survanta. La verdad, yo no sé si en alguna unidad, a mí no me ha tocado utilizar Calfactant, pero me parece que sí en algunos estados sí lo han utilizado. Entonces aquí les mostramos igual cuál es la composición de cada uno de ellos, la proteína B, por ejemplo, aquí en Curosurf, que sí está establecido cuál es la cantidad de la proteína B, en Bractan no está especificado. También igual el origen, sabemos que el Bractan es porcino, el Bractan es de origen bovino, igual la concentración de miligramos por mililitro, o sea, todas las diferencias que tenemos en ello, los aditivos, si tienen aditivos o no. Aquí, por ejemplo, el DPPC es el fosfolípido más importante y este está en un 70% Bractan alfa, entonces tiene un mayor componente para disminuir tensión superficial. También tiene 3 veces más fosfolípidos, proteína B y proteína C que Beractan. Y también tiene igual 2.5 más veces plasma halógenos que Beractan, que es lo que les comentaba, que nos ayuda también como a manera de antioxidante y para estabilizar un poco más el surfactante. Algunas diferencias entre estos dos tipos de surfactantes, que son los que más utilizamos en nuestro país o los que tenemos disponible. Con Beractan, igual tenemos proteína B más colesterol y esto nos aumenta la viscosidad y nos incrementa también significativamente igual toda la viscosidad de la superficie. Y con Practan alfa, con los plasmalógenos nos mejora, nos disminuye tensión superficial y no nos aumenta la viscosidad. Entonces también esa es una de las ventajas. También ya hay estudios precisamente que igual han visto la diferencia para las dosis que les comentaba, porque de ahí es de ahí donde sale la dosis de 200 miligramos por kilo como primera elección. Se ha visto igual el efecto en la disminución de la mortalidad si se utiliza Practan 200 miligramos por kilo, porque igual, por ejemplo, si se fijan, es casi lo mismo en la disminución del efecto de mortalidad si se ocupa tanto Practan como Beractan a 100 miligramos por kilo. Entonces, esa es una de las indicaciones. Y también para el número de dosis. Igual, si utilizamos en estos 3 estudios, se vio también que si se utiliza Curosurf a 200 miligramos por kilo comparado con Beractan a 100 miligramos por kilo, se disminuye también el uso de una dosis subsecuente. Entonces también ese es otro otro de los criterios para utilizar también 200 miligramos por kilo. Disminuye mortalidad y disminuye redosificación. Y igual, en cuanto a la ventilación mecánica, también hay disminución del uso de ventilación mecánica si utilizamos la dosis inicial de Curosurf a 200 miligramos por kilo. Entonces, esas son las razones por las cuales de primera elección se tendría que utilizar Practan 200 miligramos por kilo. Y aquí igual, si vemos ya igual incluso todo el ciclo que tiene el surfactante, que ya lo conocen todos ustedes, la vida media al utilizar 200 miligramos por kilo se eleva. Tenemos 32 horas más o menos 19 en promedio de vida media de surfactante. Y si utilizamos cualquiera de los dos surfactantes a 100 miligramos por kilo, nuestra vida media puede ir de 15 horas más o menos 15. O sea, es decir, podemos administrarlo y en ese mismo momento
se utiliza todo, ¿no? Entonces, esas son las razones por las que la primera opción tendría que ser Bractan a 200 miligramos por kilo. Y igual, en cuanto al volumen a administrar, nosotros recordamos que la capacidad residual funcional puede ir de 4 a 6 mililitros por kilo y dependiendo también el peso del paciente, aquí les pongo un ejemplo, un paciente de 1,2 kg calcula la dosis a 200 miligramos por kilo. Si utilizamos Bractan alfa tendríamos una dosis inicial de 3 mililitros que pues es por debajo del volumen corriente total mínimo de ese paciente. Y si utilizáramos 200 miligramos por kilo de Beractan, que es lo que les comentaba, que incluso me tocó escuchar alguna vez de que querían administrar a 200 miligramos por kilo y querían administrarle 14 mililitros de surfactante al paciente, entonces vean, ¿no? Con esta dosis pues también rebasamos por mucho el volumen corriente máximo total de mi paciente. Entonces, por eso es muy importante saber qué dosis y de qué medicamento. Entonces, por eso es que vienen muy bien ahí las opciones, porque si no cuento con Bractan para aplicarlo 200 miligramos por kilo, entonces tendría que aplicar ese mismo medicamento 100 miligramos por kilo, y si tengo Bractan, entonces tendríamos que aplicar Bractan 100 miligramos por kilo. ¿Y cuáles son las características de los surfactantes? Como ya les comentaba, esta tablita igual viene también en las guías, que es lo que les comentaba también en la tabla que les puse previamente, y pues obviamente todos los medicamentos están aprobados por la FDA. La dosis también, que bueno, nada más igual para recordarles, pero si administramos a 200 miligramos por kilo Bractan, pues serían 2.5 mililitros, Beractan serían 4 mililitros, ¿no? Y bueno, ¿cuáles van a ser los criterios para administrar segunda y hasta tercera dosis de surfactante en estos pacientes? Entonces es muy importante, como les comentaba, hay que hacer primero un diagnóstico diferencial, ¿no? Saber realmente que ese problema respiratorio de mi paciente sea por SDR y no por otra causa, ya sea cardíaca, ya sea neumotórax, ya sea derrame pleural, tamponade cardíaco, neumonía, etcétera. Entonces, si mi paciente FIO2 por arriba del 30%, tiene FIO2 por arriba del 30%, tiene aumento en los signos de dificultad respiratoria, aquí sí es muy importante entonces tomar una radiografía de tórax, porque aquí tengo que ver yo si ese paciente tiene esa imagen de vidrio esmerilado, porque igual recordemos también, SDR ya no se diagnostica, como les decía yo, de manera inicial, ya no tengo yo que esperar la radiografía, porque incluso yo creo que les ha pasado a muchos de ustedes que ven la radiografía de tórax y se puede ver normal, ¿no? Puede tener ese paciente un SDR leve que se vea prácticamente una radiografía normal. Precisamente por eso es que se empezó a utilizar en otros países también el ultrasonido pulmonar y se vio que el rendimiento diagnóstico de un ultrasonido pulmonar comparado con una radiografía, parecía el diagnóstico de SDR era mejor con un ultrasonido pulmonar. Por lo mismo que comentábamos que se ve el edema alveolar, que no se ve la aireación como en una radiografía. O en caso de que ustedes ya realicen ultrasonido pulmonar, pues entonces hacer un ultrasonido pulmonar para descartar que sea alguna otra causa. Entonces aquí el ultrasonido se tendría que ver igual con imágenes de pulmón blanco y podrán realizar la escala que ya les comenté. Y bueno, obviamente aquí también ya si tienen, tendríamos que tener igual estudio gasométrico para poder tomar la decisión. Entonces, la administración de una segunda o hasta una tercera dosis de surfactante se debe guiar siempre con una dosis máxima acumulativa. ¿Cuál es esta dosis? Son 400 miligramos por kilo. Entonces, si yo tuve la fortuna de poderle aplicar a mi paciente Bractan alfa 200 miligramos por kilo, entonces podría aplicar hasta 2 dosis de 100 miligramos por kilo cada una. Pero si aplicamos 100 miligramos por kilo de Beractan, entonces podríamos aplicar hasta 3 dosis de 100 miligramos por kilo cada una. Entonces siempre va a ser en base a la dosis acumulativa máxima. Y también no hay estudios hasta el momento que nos sustenten de manera adecuada un intervalo menor a 12 horas para aplicación de surfactante. Esto se ha visto también que pues está incluso en las fichas de los medicamentos, que se recomienda administración de 6 horas, 8 horas, pero realmente no están basados en estudios de farmacocinética en humanos, entonces nosotros tampoco podemos recomendar aplicar el surfactante a un intervalo menor de 12 horas. ¿Y cuál es la técnica más eficiente para administrar este medicamento? Pues obviamente siempre debemos de tener en cuenta, antes de administrar el medicamento, conocer la información para prescribir el producto que tengamos disponible.
Entonces, nuestro paciente, muy importante, debe estar hemodinámicamente estable. Si mi paciente está en paro cardiorrespiratorio, si está hipotenso, si está hipotérmico, no puedo aplicar surfactante. Primero tenemos que estabilizar al paciente y ya posteriormente podríamos aplicarlo. Entonces, hay que asegurarnos que el surfactante se encuentre a temperatura ambiente antes de la instilación, porque recordemos que pues está en refrigerador, entonces tendríamos que sacarlo para que vaya teniendo una temperatura adecuada, para que igual no se recomienda tampoco ponerlo arriba de la cuna radiante o ponerlo como directamente en el foco. Lo que se hace, pues creo que lo hacemos la mayoría, es como ponerlo en la cuna, pero no directamente sobre el radiador, ¿no? No debemos agitar el frasco, como les digo, no exponerlo a calor directo y pues lo que les comentaba, colocarlo en la incubadora, perdón, o en la cuna, pero no directamente en la fuente de calor. Tenemos que precargar la dosis que le toca a nuestro paciente en una jeringa estéril. Muy importante que sea la dosis correcta, porque también lo que ha pasado es que, híjole, bueno, ¿qué crees? Fueron gemelos, pero no me alcanzó, solo tenía un frasquito. Entonces le puse 75 miligramos por kilo, le puse 50. Pues no, lo ideal es que se tenga que poner la dosis adecuada. Entonces tendríamos que tener a nuestro paciente en posición de cúbito supino con la cabeza en posición neutra. Ya no se utiliza mover al paciente de un lado para otro, ponerlo en alguna posición diferente que no sea posición de decúbito supino y con su posición en cabeza neutra. Ahorita un poquito más adelante les voy. Entonces tenemos que ver que la cánula endotraqueal esté correcta y o si están ustedes haciendo técnica de mínima invasión, que el catéter se encuentre en posición correcta también. Aquí igual si ustedes saben utilizar el ultrasonido, podemos nosotros también ver que nuestro paciente está intubado gracias al ultrasonido. Si se emplea la cánula endotraqueal sin puerto lateral, entonces tendríamos que instilar el surfactante por medio de una sonda de alimentación de 5 French con un orificio único. No se tendría que perforar la cánula con una aguja, que es algo que también creo que se realiza en algunos hospitales, porque no hay estudios clínicos que avalen eso, que hayan hecho la comparación de aplicar el surfactante instilando con una aguja en la cánula, al hacerlo con la sonda orogástrica o con el cánula con puerto lateral. Y ahí también no se va a administrar el medicamento en bolo, entonces eso no nos va a ayudar a nada a la función del medicamento y prácticamente lo vamos a desperdiciar porque no se va a querer crear el bolo que necesitamos hacerlo y no se va a hacer la distribución adecuada. Entonces, no introducir en la cánula una aguja. No conectar también una cánula a una llave de 3 vías, tampoco se ayuda a que precisamente ese medicamento llegue en bolo. Creo que también es muy importante que ya sepamos que ya hay muchos estudios que precisamente han hecho que este cambio ya se vaya haciendo y que ahora administremos el surfactante lo más rápido posible. Si se emplea la técnica de mínima invasión, colocar la sonda o el catéter a 1.5 centímetros de la punta, y en la técnica de mínima invasión, una vez retirada el laringoscopio, se debe mantener la boca cerrada de nuestro paciente. Como les comentaba, administrar la dosis exacta por kilo de peso y podríamos calcular de 2 a 4 licuotas e instilarlas en bolo. Lo que se recomienda es que la dosis total se pueda administrar al máximo hasta 3 minutos, o sea, no más. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr una distribución de surfactante adecuada. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí realizamos un surfactante, administración de surfactante al nacimiento de manera adecuada, mantenemos una distribución homogénea. Si nosotros lo hacemos después de la ventilación, pero no nos vamos y no prestamos atención a cómo está la ventilación del paciente, puede que también esa distribución vaya cambiando. Y si definitivamente nos tardamos hasta 15 minutos en administrar el surfactante, pues ya no nos va a servir de nada, ¿no? Ya no va a tener una distribución homogénea, entonces no vamos, en lugar de ayudar al paciente, pues vamos a estar perjudicándolo y vamos a estar gastando también el medicamento. Entonces lo que queremos precisamente es que ese surfactante forme un tapón y que ese tapón se vaya distribuyendo de manera homogénea hasta llegar a los alvéolos y entonces de manera homogénea se logre disminuir la tensión superficial y se distribuya adecuadamente y el surfactante logre su objetivo, que es lo que ya comentamos, que haya una dispersión homogénea de ese tapón líquido que sea determinada por la alta viscosidad del flujo y por la velocidad de la administración. Entonces así sí vamos a lograr que ese medicamento funcione como debe de funcionar. Y también muy importante, la presión al final de la expiración.
debe de ser un PEP sostenido. Si nosotros también el PEP lo tenemos igual por abajo de 5 centímetros de agua, o si no es un PEP adecuado, también vamos a tener una distribución que no va a ser homogénea, que no va a ser adecuada. Entonces, lo mismo necesitamos tener muy en cuenta eh, qué tipo de ventilación tiene el paciente al momento de estar administrando nosotros el surfactante y cuáles son los aditamentos con los que podemos administrarlo. Pues si intubamos al paciente o si tenemos administramos igual técnica Ensure, tendríamos que hacer intubación del paciente, administrar el surfactante por una cánula endotraqueal. Si ustedes tienen estas cánulas con puerto lateral, pues ahí es donde se tiene que administrar el surfactante. Y recordemos que también para la técnica Ensure se tiene que extubar al paciente antes de 15 minutos. Si tardamos más, pues ya no es una técnica Ensure. Y si ya no se puede hacer una técnica Ensure, pues lo que trataríamos de hacer es extubar al paciente lo más pronto posible. A lo mejor no se puede extubar porque se empezó a descompensar o empezó a requerir más FIO2, etcétera. Entonces, en ese momento, pues tendríamos que tratar de disminuir las variables ventilatorias conforme vaya mejorando el paciente y entonces extubar lo más pronto posible. Para también administrar el surfactante, esta es una válvula de Bodai. Por aquí se puede igual colocar, agregar la sonda de alimentación sin desconectar al paciente del ventilador y entonces así también sin perder la presión al final de la expiración. Y si no, pues entonces igual, si no tenemos ninguna de las anteriores, tendríamos que utilizar una sonda de alimentación, como les decía, marcada por 1 centímetros por arriba. Y pues igual, estos son los catéteres también para, si nosotros sabemos administrar el surfactante por técnica mínimamente invasiva, si eso se hace en su hospital, pues también adelante tendrían que hacerlo así. Y como les decía, al momento de sacar la cánula, entonces tendríamos que cerrar la boca del paciente para que no se pierda esa presión, ¿no? No se tiene que incrementar tampoco el PEP al momento de hacer eso, simplemente cerrarlo, porque obviamente estamos apostando que quien está haciendo esto de la técnica mínimamente invasiva, pues es una persona que es experta en ello y entonces no se va a tardar 5 minutos en intubar al paciente. Entonces, como les comentaba, igual la posición del tórax durante la administración del medicamento tiene que ser determinada por la fuerza de gravedad. Entonces se debe realizar en posición horizontal para que se logre una distribución más uniforme en ambos pulmones, para que el medicamento llegue hasta los alvéolos terminales, y los cambios de posición se ha visto que no mejoran la redistribución, por eso es que ya no se hace. Y también una estrategia que ya han hablado varios médicos europeos de ella es la estrategia de pulmón abierto. Aquí es mantener una ventilación con un PEP adecuado. Si nosotros, por ejemplo, en este primer caso tenemos un PEP bajo, que hablamos de PEP bajo, un PEP por abajo de 5 centímetros de agua, estamos hablando de una ventilación con un PEP subóptimo. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber aireación preferencial por los alvéolos que de por sí ya están abiertos. Entonces podemos tener volutrauma, podemos tener biotrauma, pero también vamos a tener que en algunas zonas los alvéolos van a estar más pequeños, van a estar atelectasiados, vamos a tener igual más alvéolos colapsados, va a haber inactivación de este surfactante y va a haber atelectasias durante la expiración. Entonces puede que haya alvéolos pequeños con atrapamiento de aire durante la expiración que estén causada por esos alvéolos que están sobreexpandidos. Entonces, por eso es muy importante tener una ventilación con un PEP óptimo, es decir, por arriba mínimo 5 centímetros de agua o por arriba de 5 centímetros de agua. Entonces aquí esto tiene que ser por arriba de la presión de cierre. ¿Para qué? Para que podamos tener una distribución uniforme de un volumen corriente, o sea, es decir, se mantenga el PEP continuo durante toda nuestra ventilación y el colapso de los alvéolos sea mínimo o ausente, ¿no? Durante la expiración, que es donde se va a presentar si tenemos un PEP subóptimo. Y si ustedes tienen alguno de estos dos aditamentos, pues los invito a utilizarlos desde el área tocoquirúrgica, a que sepamos utilizarlo, a que nosotros desde el momento en que nace el paciente, y si mi paciente tiene un buen esfuerzo para respirar y tiene factores de riesgo, entonces colocarle un CPAP nasal. Si tenemos nosotros un neopuff, que sea a través del neopuff, y si no, podemos utilizarlo con un neoti. Aquí vamos a tener, en este caso, una presión positiva inspiratoria controlada, y si tenemos el neoti, podemos tener también un PEP continuo. Entonces, aquí en este caso, pues vamos a tener los dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Evitar precisamente el atelectotrauma.
¿Y qué? Pues que cuando lleguemos a la UCI o cuando lleguemos a la UTI, entonces ese paciente esté ventilado de manera homogénea desde el nacimiento. Y si llega a requerir surfactante, pues sea solamente porque de verdad falló el CPAP, ¿no? No porque nosotros tal vez no dimos una atención adecuada desde el momento del nacimiento del paciente y no hicimos que tuviera una ventilación homogénea. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para administración de surfactante? Porque sí hay obviamente contraindicaciones. Entonces, no se debe administrar el medicamento en caso de que haya anomalías congénitas incompatibles con la vida, de que ese paciente tenga dificultad respiratoria, pero que tengamos evidencia de que el pulmón está maduro, que haya una hernia diafragmática congénita, pero si hay una radiografía con una imagen radiológica normal en ese pulmón contralateral, o sea, que el otro pulmón esté sano. Y contraindicaciones relativas, pues ya una vez que se han resuelto, se deberá valorar entonces la necesidad de administración de surfactante. Entonces, como les comentaba, pacientes hemodinámicamente inestables y con una hemorragia pulmonar activa. Entonces, por ejemplo, si tenemos una hemorragia pulmonar activa, hay que manejarlo ventilatoriamente al paciente y probablemente sí después sí pueda requerir surfactante. En las guías vienen, es un algoritmo tan grande el que se realizó que lo dividimos en dos partes y aquí pues creo que se lleva muy bien de la mano precisamente, se trató pues de junto con todos los médicos que realizaron la guía y que valoraron la guía, tratar de tener pues muy bien cómo tendríamos que ir hacia si tenemos el material necesario, si no lo tenemos. Entonces aquí, pues obviamente lo principal es enfrentarnos a un recién nacido prematuro. Si requiere estabilización, intubación para lograr la estabilización en la sala de partos, pues tendríamos que administrar el surfactante y entonces esto lo llamamos surfactante profiláctico, que es menos de 30 minutos de vida. Si no, entonces tendríamos que ver si mi paciente requiere CPAP. Si no requiere CPAP, pues obviamente hay que vigilarlo porque es un paciente que tiene factores de riesgo. Si sí requiere CPAP, entonces pues, tendríamos que preguntarnos, ¿tengo el equipo para colocar un CPAP en la sala de partos? Si sí, pues tendríamos que colocarlo. Ojalá que ya cada vez tengamos más oportunidad de hacerlo. Y si no, entonces pues tendríamos que intubar al paciente y administrar surfactante. Si sí, lo pude colocar en un CPAP, entonces tendríamos que valorarlo los 30 minutos de vida y ver si mi paciente tiene presión por arriba de 6 centímetros de agua y FIO2 para arriba del 30%. Si sí, entonces tendríamos que aplicar surfactante y esto ya se llama surfactante de rescate temprano. Iría de los 30 minutos a las 2 horas de vida. Si no lo requiere, entonces tendríamos que continuar en vigilancia y hasta valorar, pues tratar de retirar el CPAP, ¿no? Cuando lleguemos a criterios. En caso de que apliquemos nosotros surfactante, entonces pues tendríamos que ver igual cuál es la técnica que domino para aplicarlo, si realizo técnica mínimamente invasiva o realizo INSURE. Y entonces en esto igual tendríamos que mantener vigilancia continua también de ese CPAP. En caso de que falle el CPAP, entonces tendríamos que intubar al paciente, ¿no? Ya si intubamos al paciente, tendríamos que ver a las 12 horas de vida, mi paciente cómo está, tiene todavía presión por arriba de 8 centímetros de agua, tiene FIO2 por arriba del 30%, o si está intubado ya, porque lo tuve que intubar, tiene presión por arriba de 7 centímetros de agua y FIO2 por arriba del 30%, sí, entonces tendríamos que administrar, valorar una segunda dosis de surfactante con todo lo que ya les comenté previamente, ¿no? Radiografía, gasometría, ultrasonido pulmonar si lo tienen, descartar otras patologías. Y bueno, aquí nada más para ponerles igual en el algoritmo, ponemos también cuáles son los criterios para iniciar CPAP, cuál es el equipo para administrarlo, cómo se realiza cada una de las técnicas de administración de surfactante, cuáles son los criterios para retiro, tanto de CPAP como de ventilación mecánica. Y de este lado derecho, lo que les pusimos es precisamente el tratamiento en base a líquidos, nutrición, medicamentos que también se pueden administrar. Entonces creo que aquí en el algoritmo se trató de conjuntar toda la información que viene en la guía, como manera rápida de alguna urgencia, ¿no? Que no tuvieran como tiempo de ver la guía completa. Entonces, los criterios para inicio de CPAP, pues ya les he mencionado algunos a lo largo de la plática. Entonces, si mi paciente es prematuro, por abajo de 32 semanas, tiene un esfuerzo respiratorio adecuado o a lo mejor es un paciente de menos de 1,2 kg o es un paciente pretérmino tardío pero con factores de riesgo y con incremento en la frecuencia respiratoria
o como les comentaba, igual tiene factores de riesgo, entonces tendríamos que colocar ese CPAP. Y el equipo para administrar el CPAP, pues mezclador diario oxígeno, dispositivo para CPAP o pieza en T, si lo están colocando ustedes en la sala de partos, y la interfaz, puntas binasales cortas o mascarilla nasal. Y la técnica, como les comentaba, ¿no? Cualquiera de las dos que ustedes dominen. Aquí les puse esta imagen que es como de uno de los primeros artículos donde se empezó a aplicar la técnica en Shure. Incluso, por ejemplo, aquí ellos ponían hasta la dosis de cafeína, por morfina, tiopental. Entonces, obviamente, esto sabemos que ha ido cambiando de manera continua, ¿no? Y en la segunda parte del algoritmo ya hablamos de la administración de esa segunda dosis de surfactante. Si mi paciente está en CPAP, pues como tenemos que realizar todo. Y si mi paciente está en ventilación mecánica, igual la vigilancia que se tiene que hacer, la disminución de los parámetros ventilatorios. Lo ideal sería, obviamente, si ustedes tienen la posibilidad de manejar a su paciente en ventilación con volumen garantizado. Si no, bueno, lo ideal es que sea una técnica que todos dominen. Entonces, si lo manejan por presión, que todos sepamos manejar a ese paciente por presión. Si lo manejamos por volumen garantizado, que todos sepamos destetar a ese paciente con volumen garantizado, que prácticamente pues se recomienda volumen garantizado porque el paciente se va destetando por sí mismo de la ventilación mecánica. Y criterios para retiro de CPAP, que el paciente ya tenga un esfuerzo respiratorio adecuado, que no tenga episodios de apnea, que se haya mantenido por más de 24 horas con una saturación entre el 90 y 94%, con una FIO2 ya al 21%, con un CPAP de 6 centímetros de agua, y una vez que se retira el CPAP tendría que pasar una cámara cefálica con FIO2 al 21% para que tenga un oxígeno caliente y humidificado. Aquí creo que también tenemos un problema todavía en nuestro país, que en muchas ocasiones no tenemos humidificador y no tenemos para colocar nebulizador y a veces lo pasamos con oxígeno seco. Entonces no se tendría que hacer, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que lo que esperamos es que todo esto también pueda ir mejorando, para, pues obviamente con fines de que el paciente tenga menos efectos adversos y menos daño pulmonar. Y los criterios para retiro de ventilación mecánica, mantener una presión, que más bien ya ese paciente tenga la presión de la vía aérea por abajo de 7 centímetros de agua, que el FIO2 esté por abajo del 30%, y aquí lo ideal sería retirar la ventilación mecánica, colocarlo a CPAP, con una presión de 6 centímetros de agua, como les comentaba, para evitar atelectasia. Si ustedes igual tienen puntos de alto flujo, pues entonces también puntos de alto flujo sí está comprobado que ayuda al destete. Todavía no, y hay varios estudios, también ensayos clínicos donde se ha visto que no para manejarlo inicialmente en SDR, pero sí como para destete de la ventilación mecánica. Entonces, igual, en cuanto al tratamiento integral, pues también en las guías se habla de citrato de cafeína, que se recomienda que se utilice para facilitar el retiro de la ventilación mecánica dentro de las primeras 48 horas de vida, en pacientes que tengan SDR y que tengan un peso por abajo de 1,250 kg, que ya sea que hayan requerido CPAP o ventilación mecánica o que tengan el riesgo de requerir ventilación mecánica. Y considerar administrarlo antes de instalar el surfactante, ya sea con que han instalado ustedes surfactante con técnica lisa o Ensure, y en pacientes les digo con muy alto riesgo de requerir ventilación mecánica. También espero que pues obviamente vayamos cada vez utilizando más citrato de cafeína en nuestro país también. La dosis, nada más para recordarles, la dosis de carga es de 20 miligramos por kilo como dosis única, puede ser intravenoso o vía oral, y la dosis de mantenimiento inicial debe de ser de 5 miligramos por kilo día, incrementando si es necesario hasta 8 o 10 miligramos por kilo día. Pero inicialmente tendríamos que empezar con 5 miligramos por kilo día. Y brevemente, para recordar los efectos de la cafeína en el prematuro, sabemos que actúa A1 y receptores A1 y A2A. Efectos neurológicos: disminuye la apnea central, mejora la respuesta al CO2, disminuye la inflamación, incrementa la actividad cortical cerebral, pero también tenemos efectos pulmonares. Por eso es que desde hace ya varios años en otros países lo están utilizando, les digo, junto al momento que administran el surfactante. Entonces, precisamente para tratar de que no fallece ese CPAP nasal. ¿Por qué? Porque mejora el volumen corriente y volumen minuto, que sabemos que está disminuido en nuestro paciente prematuro, mejora contractilidad diafragmática a los 30 minutos de administrarse el medicamento, disminuye la inflamación y el líquido pulmonar, y nos mejora también transcripción de la proteína B. Esto se ha visto en modelos animales.
Y efectos cardiovasculares también nos mejora el flujo sanguíneo cerebral, mejora tensión arterial, el gasto del ventrículo derecho, flujo de vena cava superior, mejora volumen, dirección del ventrículo izquierdo y disminuye la necesidad de tratamiento farmacológico y quirúrgico del conducto arterioso permeable. Pero pues también tiene efectos gastrointestinales que no son muy deseados, ¿no? Porque nos incrementa el reflujo gastroesofágico y también tardan un poco los pacientes en recuperar el peso al nacimiento. Y a largo plazo se han hecho estudios también donde se ha visto que a los 2 años disminuye parálisis cerebral y retraso cognitivo, a los 5 años no se vio diferencia y a los 11 años sí hubo mejoría en cuanto a la cuestión visomotora, visoperceptual y visoespacial. Y en cuanto a esteroides postnatales, creo que esto todavía sigue teniendo una evidencia débil, que fue incluso lo que se plasmó también en las guías, porque se sigue recomendando el uso prudente de estos medicamentos y en pacientes, sobre todo, que no pudieron ser retirados de la ventilación después de la primera o la segunda semana de haber iniciado ventilación mecánica, con ciclos cortos, con dosis baja, y no se recomienda en los primeros 7 días de vida por efectos adversos en neurodesarrollo. Entonces, si tienen un paciente que solo estuvo un día intubado o que incluso no tuvo intubación, no hay por qué administrar un esteroide ni nebulizado ni intravenoso. Y con la finalidad pues de extubar al paciente en pacientes precisamente que han estado con ventilación mecánica por más de una semana, se puede considerar la utilización de dexametasona, pero como les digo, todavía hay controversia en eso, no se sabe la dosis recomendada ideal. Entonces, pues ahora sí que va a ser a consideración del médico tratante utilizar incluso también el mismo esteroide de manera inhalada después de la primera semana de vida, en aquellos pacientes que tengan pues un alto riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar. Y en cuanto al tratamiento integral, pues ya sabemos que es vigilancia continua de los signos vitales, la cual se debe iniciar al momento del nacimiento del paciente, el manejo con líquidos, que también ustedes ya saben muy bien, y la nutrición, pues obviamente también estamos tratando cada vez de realizar alimentación enteral desde el primer momento en que llega el paciente a la terapia, no dejarlo en ayuno prolongado y también si él necesita nutrición parenteral, pues también iniciarla desde el primer día de vida. Y pues esta es una paciente que tenemos en la gineco, igual una bebé de 26 semanas, 590 gramos, y se pudo extubar de manera inicial. Sí tuvo una falla al CPAP, pero pudimos hacer eso, de que se administró su surfactante, se extubó lo más pronto posible y la tuvimos casi una semana en CPAP nasal, porque igual recordemos que casi por arriba del 50% de los pacientes menores de 28 semanas, la primera extubación va a fallar, pero no por eso no quiere decir que los vayamos a extubar a CPAP nunca, ¿no? Entonces, si llegamos a criterios de extubación rápido, hay que intentarlo. Y pues yo creo que si todos nos vamos sumando y todos vamos teniendo la misma información, podemos lograr una mejoría a largo plazo de nuestros pacientes, que creo que es para lo que estamos nosotros. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Y sí, tenemos algunas preguntas. Voy a presentar a la doctora Cintia Carolina Pino, quien las va a coordinar. Adelante, doctora Cintia. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, doctora, la escucho muy bien. Hola, doctora. Muchas gracias, doctora Alejandra Sánchez, por su excelente presentación. Tenemos una pregunta aquí del doctor Marco Abel Ortega. El doctor pregunta, ¿cuál es el tiempo límite para administrar surfactante en un recién nacido prematuro cuando no se cuenta con el medicamento al nacimiento? Pues mire, lo ideal sería administrar en las primeras 24 horas de vida, ¿no? Precisamente por la evolución de la enfermedad. O sea, si usted me dice que ya tiene 3 días de vida, pues no se tendría que aplicar. Si está dentro de las primeras 24 horas o rayando las 24 horas, se podría aplicar. Incluso, tal vez podría atreverme a decir hasta 48 horas si definitivamente no lo consiguieron y fue un paciente que estaba, no sé, en algún lugar lejano y se tardaron en trasladarlo al lugar donde usted lo está atendiendo. Pero por la evolución de la enfermedad, le digo, máximo serían 48 horas. Entonces, más de 24 horas, pues ya no se debería de hacer. Si están ustedes seguros que es SDR,
y están dentro de 24 o 48 horas, se podría aplicar y ver realmente si mejora el paciente, ¿no? Ya si tenemos más tiempo, pues ya no se tendría que aplicar. Gracias, doctora. Jesús Pérez pregunta la duración de la administración de la cafeína. Puede ser igual en bolo, doctor. Obviamente, pues si estamos aplicándola de manera intravenosa, se debería de aplicar en 5 o 10 minutos y lo puede aplicar igual con solución salina, con solución glucosada, como unos 2 o 3 mililitros más para lavar nada más la vía. Pero esa misma solución que tenemos de citrato de cafeína, como es una ampolletita, se puede aplicar lo mismo vía oral o lo mismo intravenoso. Y igual puede aplicarse en 5 o 10 minutos, no hay así un tiempo exacto tampoco. Pregunta el doctor mismo, ¿cuántos días sugiere usted que sea el manejo de la cafeína? El tratamiento con cafeína, perdón. Pues mira, el tratamiento con cafeína, ese es un tema muy largo también. Lo ideal, bueno, lo que se recomienda, por ejemplo, en la mayoría de las guías, es hasta dentro de 34 o 36 semanas de edad corregida, cuando ya el paciente no tenga apneas, ¿no? Dentro de esas semanas de edad gestacional, si mi paciente ya no tiene apneas, se podría retirar y vigilar una semana a mi paciente de que no tenga apneas antes de que yo lo fuera a dar de alta del hospital. Pero pues obviamente depende mucho de las condiciones y de todos los diagnósticos que tenga un momento el paciente, porque se sabe también que pacientes con distasia broncopulmonar, también apneas todavía, al tener ya una edad corregida por arriba de las 37 semanas de gestación. Entonces, la mayoría de las guías comentan entre 34 y 36 semanas. Si el paciente no tiene apnea, entonces puedo valorar retirarlo. Si sigue presentando apneas, entonces al momento que las deje de presentar, retirarlo y vigilarlo al menos una semana hospitalizado todavía. Claro. Otra pregunta de Sara Inés Giraldo. Buenas noches, saludos desde Perú. En caso de no tener cafeína endovenosa para prematuros, ¿qué otra opción se podría usar? Pues otras metilxantinas que se utilizan, que creo que es con las que contamos también, bueno, al menos aquí en México, no sé, en Perú, es igual aminofilina, que obviamente no es lo recomendado porque tiene mucho más efectos adversos, tiene mayor toxicidad del medicamento también y tiene, por ejemplo, mayor grado de sangrado gastrointestinal, taquicardia, una toxicidad mayor. Entonces, no sería lo ideal aplicar el medicamento aquí. El manejo principal para la apnea prematuro sigue siendo el citrato de cafeína hasta ahorita. Pero, pues si ustedes tienen solamente aminofilina, entonces se tendría que aplicar aminofilina, siempre vigilando los efectos tóxicos, porque les digo que es mucho mayor en aminofilina que en citrato. Ok. Claudia Vera pregunta, ¿es recomendado el uso de fosfolípidos en SDR en síndrome de aspiración de meconio? Pues igual hay ensayos clínicos también que han utilizado igual surfactante para síndrome de aspiración de meconio. Incluso ahorita también hay estudios que han comparado la misma aplicación del surfactante en bolo, como la aplicamos en SDR, o aplicarlo como lavado. Entonces, sí se ha visto su uso. Sería incluso, no hay también como alguna diferencia significativa hasta ahorita de cuál es mejor, si aplicarlo en bolo o aplicarlo en lavado, pero sí se utiliza como manejo también de síndrome de aspiración de meconio. Okay. Doctora, aquí hay una pregunta, no sé si tenga experiencia. Preguntan aquí, ¿qué opina del uso de Ambroxol? Pues mire, yo supe, No sé. ahora sí que hace muchos años, sí, cuando yo estudié pediatría, algunos de los doctores que se habían ido incluso a su servicio social de pediatría comentaban que utilizaban Ambroxol también para tratamiento de SDR, pero ya no hay estudios ahorita. Recordemos que todo debe ser con evidencia, ¿no? Evidencia científica. Entonces, no hay estudios que demuestren ahorita que el Ambroxol pueda ser parte de tratamiento para SDR. O sea, es como algo anecdótico que se utilizó previamente o incluso cuando ya se utilizaba, cuando no había disponibilidad de surfactante, ¿no? Pero no podría yo hablar ahorita de que hay algún ensayo clínico reciente que haya comparado Ambroxol y
y surfactante no. Sé que se utilizó de manera anecdótica y sobre todo en comunidades donde no se tenía a lo mejor en ese momento el surfactante, pero algo que se haya hecho ahorita reciente, no. Entonces, pues no. Lo ideal mejor sería esperarse que tuvieran el surfactante y aplicar el medicamento. Claro. Liliana pregunta, buenas noches, ¿qué parámetros toman para el uso de surfactante en pacientes prematuros con SDR pero sin radiográfico? Bueno, lo clínico que comentó usted. Ajá, pues sí, precisamente lo que comentamos en la plática, ¿no? Si tenemos un paciente con dificultad respiratoria, que va en incremento la FIO2, es decir, que ya lo tenemos para arriba del 30%, nuestra presión media está por arriba de 6 centímetros de agua, tiene factores de riesgo, necesito intubación, todo eso son los parámetros para aplicar el surfactante. Néstor pregunta, ¿en cuánto tiempo podríamos ver cambios pulmonares en ultrasonido pulmonar y radiografía de tórax? En radiografía de tórax, como les comentaba, pues es inmediato, ¿no? En la radiografía de tórax, ustedes toman la radiografía posterior surfactante y si tuvieron una previa, van a ver inmediatamente la diferencia porque en la radiografía de tórax se ve aireación. En el ultrasonido pulmonar, precisamente, se ha visto que los tiempos es para la redosificación, precisamente tendríamos que hacerlo a las 12 horas de aplicar la primera dosis y ver qué score tiene. Si tiene un score por arriba de 10 y ya estamos hablando de redosificación, se tendría que aplicar el surfactante porque ya pasaron precisamente 12 horas y ya tendría que estar aireado ese pulmón o ya tendría que tener zonas más aireadas. Entonces ya un ultrasonido que ya nosotros vemos líneas A en algunas áreas, que ya vemos un síndrome intersticial pero leve, ya no vemos un pulmón blanco, pues ya no tendría criterios de aplicar surfactante. Entonces, como les comentaba, en los tiempos tendrían que ser 12 horas de haber aplicado mi primera dosis para una redosificación, que de hecho se ve desde antes. Si ustedes hacen el ultrasonido pulmonar 4 horas después, 5 horas después de aplicarlo, van a ir viendo cómo poco a poco empezamos a tener más zonas aireadas, pero de manera inmediata como la radiografía no lo vamos a tener. Preguntan, pueden usarse dos surfactantes diferentes en un mismo paciente en caso de que lo requiera y no se cuente con el mismo para la segunda dosis? O sea, para la de rescate, me imagino. Ajá, sí, es lo que les comentaba. Ahora sí que va de acuerdo a lo que hayan utilizado ustedes primero. Entonces, si tuvieron a lo mejor Poractant y ya para la segunda redosificación no tienen Poractant ni tienen Survanta, pues tendrían que aplicarlo y recuerden que es más bien de acuerdo a la dosis máxima acumulativa que será de 400 miligramos por kilo. Y ¿qué hora es? Sí, tenemos más tiempo. Las cánulas con aplicador con surfactante de 2 o 2.5 French, pero en caso de tener a un bebé de término o peso elevado, puede haber fuga del medicamento en el momento de aplicarse. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pues miren, la verdad es que si se aplica el medicamento también en bolo, como es lo que comentábamos, como es una administración rápida, no debería de haber un regreso del medicamento por la cánula, porque lo tendríamos que aplicar en bolo y tendríamos que tener el PEP adecuado. Si ustedes hacen eso, si aplican si tienen el PEP adecuado, mínimo de 5 centímetros de agua y aplican su medicamento en bolo, les puedo apostar que casi no tienen nada de regreso del medicamento por la cánula. Si nos tardamos mucho tiempo y no tenemos un PEP adecuado, entonces sí vamos a tener, se nos va a regresar el medicamento. Pero si hacemos la técnica Ensure adecuada, entonces aplican el medicamento de manera de bolo, tienen el PEP y posterior a ello retiran su cánula y no van a tener ustedes que se regrese ahí el surfactante. Entonces es más bien con la técnica adecuada. Aquí hay otra pregunta acerca del Ambroxol, doctora. Su opinión acerca del uso del Ambroxol IV como alternativa para favorecer la maduración de neumocitos tipo 2 en caso de no contar con surfactante. Sí, no, o sea, no hay, que yo sepa hasta ahorita, algún ensayo clínico reciente de Ambroxol con surfactante.
Entonces, no, yo no podría recomendarlo, no he visto algún estudio, algún ensayo clínico controlado que lo demuestre. Y incluso es como, por ejemplo, también me preguntaban hace poco una investigadora, igual una bióloga, me decía, oye, también yo había estudiado que los esteroides también se podían ocupar como tratamiento para SDR, ¿no? Para maduración del pulmón. Que bueno, sí se utiliza prenatalmente, pero no precisamente como tratamiento como tal para SDR, ¿no? Más bien para complicaciones, como decíamos, que sigue siendo incluso, pues ahí como controvertido para displasia broncopulmonar, pero no, Ambroxol, yo no, que sepa hasta ahorita no hay como algún ensayo clínico que hable de ello, ni dosis, ni tiempo, ni nada. Entonces igual voy a buscar información y si la tengo, pues se la mando a la doctora Suheili para que la pueda distribuir. Claro. No sé si haya tiempo para más preguntas. Preguntan aquí, buenas noches, ¿existen efectos secundarios por la administración del surfactante? Pues mire, aquí en los efectos secundarios más bien pudiera ser porque no estamos haciendo un manejo ventilatorio adecuado. Cuando nosotros aplicamos el surfactante, recordemos que al aplicarlo, la disminución de la tensión superficial va a ser inmediata si se aplica adecuadamente. Entonces, si ustedes se alejan del paciente al momento de aplicar el surfactante, no se van a dar cuenta en qué momento ya hay una sobredistensión de ese alvéolo. Y entonces sí, lo que puede pasar precisamente es que haya fuga aérea. Entonces, ahí, pues lo que va a pasar es que hay fuga aérea y uno puede creer que es por el surfactante, pero es más bien por el mal manejo que se está haciendo al colocar el medicamento y no manejar ventilatoriamente a nuestro paciente. Entonces, que sea directo por el surfactante, no. Es porque no estamos haciéndolo de manera adecuada y no estamos haciendo todo el manejo conjunto. Ok. Doctora Suheili. Sí, muy bien. Bueno, unas últimas preguntas que están aquí en el chat. Dice, si está intubado el paciente con cánula con puerto lateral, ¿se debe ventilar o solo se pasa el surfactante y se retira la cánula? Me imagino, no sé, ahí tendrían que ver ustedes si lo tienen con Insure, pues tendríamos que tener el PEP, ¿no? Mantener el PEP. Si lo tienen ustedes intubado, pues obviamente tendrían que dar presión pico, ciclados, el PEP. O sea, depende de con qué lo tengan, ¿no? Si está intubado con ventilador o si lo tienen con CPAP. Entonces, de acuerdo a cualquiera de esas dos cosas, si lo tienen ustedes con CPAP, pues tendrían obviamente que darle el PEP. Por eso es que les decía tratar de tener el Neopuff o el NOTI para que mantengan el PEP adecuado. Y si lo tienen el ventilador, pues tendrían que darle presión, ciclado y PEP también, ¿no? Y obviamente la FIO2. Ok, muy bien. Otra pregunta dice, ¿qué opina de agregar budesonide con surfactante? Pues mire, hay estudios que se han utilizado budesonide y surfactante, pero no es para tratamiento como tal del SDR, sino para disminuir la displasia broncopulmonar. Todavía no hay una evidencia suficiente en cuanto a eso. O sea, hay ensayos clínicos que están corriendo, pero que ya sea algo que se puede pues, recomendar que se haga a todos los pacientes, no, porque incluso los mismos ensayos clínicos todavía carecen como de una buena metodología y de un buen número de pacientes. Entonces, sí se ha utilizado no tal como para tratamiento de SDR, sino más bien como para disminuir el riesgo de displasia broncopulmonar. Entonces, se necesitarían todavía más estudios para ver si ya se puede llegar posteriormente a alguna recomendación, sobre todo obviamente también por la dosis, ¿no? Y por los efectos que puede tener a largo plazo en neurodesarrollo. Entonces, sí se necesitan esos mismos estudios, incluso con cortes más largas y ver el neurodesarrollo de esos pacientes. Ay, no la escucho, doctora. Tiene el audio. Perdón, dice, ¿cuánto tiempo después de aplicar el surfactante podemos aspirar la cánula endotráquea? Pues mire, eso es algo como que creo que siempre tenemos mucha presión de que a veces se dice, no lo aspires en 8 horas, ¿no? O en 4 horas o así.
pero realmente, o sea, si el paciente no necesita aspirarse, no se debería aspirar. Si se necesita aspirar, se debe de aspirar. Entonces ahí no hay como un tiempo adecuado para aspirar o no aspirar una cánula endotraqueal. Ahora sí que si ustedes están sospechando que esté obstruida la cánula o que algo esté pasando ahí, pues tendrían que aspirarlo aunque hubiera pasado 1 hora de que aplique el surfactante, porque realmente lo que comentaba, si se administró el surfactante de manera adecuada, ya no tendría por qué haber surfactante ahí en esa vía aérea, ¿no? Ya tendría que haberse distribuido y estar haciendo su efecto. Entonces, si se necesita aspirar, pues se aspira al paciente. Si ustedes tienen duda de que esté obstruida o se empezó a deteriorar, entonces lo que tengan que revisar. Pero de que tengamos que en 8 horas no se puede aspirar, no. Y también creo que esa es una práctica que se tiene que ir quitando poco a poco, de que no debemos de estar aspirando a los pacientes de manera rutinaria, ¿no? Solo realmente cuando sea necesario, porque de verdad que causamos mucha lesión a la vía aérea. Entonces creo que eso es algo también que se debe de tener mucha conciencia, que no se deben de aspirar por turno, sino realmente cuando sea necesario. Ok, muy bien. Otra pregunta dice, ¿existe evidencia de hemorragia pulmonar y la aplicación del surfactante? No, lo mismo que les digo es, podemos igual tener hemorragia pulmonar si no estamos manejando de manera adecuada la ventilación del paciente posterior a la aplicación del surfactante. Si estamos haciendo, si no tenemos un PEP adecuado, podemos también causar que haya hemorragia, o si estamos teniendo algunas zonas sobredistendidas, otras zonas atelectasiadas, lo mismo puede pasar. Pero directamente que por el surfactante se cause una hemorragia pulmonar, no. Es más bien por el manejo ventilatorio que no es adecuado. Por eso es que ya precisamente se está tratando de hacer de que la ventilación sea homogénea, ¿no? Y sea adecuada y sea con el PEP correcto. Si ustedes tienen un PEP de 2 o 3 centímetros de agua, pues va a estar ese pulmón atelectasiado, pues claro que les va a causar sangrado. Si tienen también una ventilación sin humidificación, sin una cascada prendida, pues también puede sangrar ese paciente. Entonces hay que ver todo el contexto, ¿no? No solo le apliqué el surfactante y mira, ya está sangrando. A lo mejor le aplicaron el surfactante, pero no tienen una temperatura adecuada en ese ventilador, no tienen un oxígeno humidificado. Entonces probablemente eso sea lo que les pueda estar causando una hemorragia pulmonar y no como tal el surfactante. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora. No sé, tal vez quedan alguna que otra pregunta ahí dentro del panel. Posteriormente podemos hacérselas llegar. Claro que sí. Reciba muchísimas felicitaciones por su excelente